12:47, seguimos en vivo aquí en RTS Noticias y hoy es jueves, así que vamos a ampliar esta mesa. Recibo nuevamente a Graciela Riera aquí con nosotros. Hola, Graciela. Hola, Day. Un gusto estar acá como de costumbre. Como siempre, como todos los jueves, para hablar a las personas mayores. Temas importantes para las personas mayores y hoy traemos invitados, Graciela. Claro, hoy vinimos con invitados porque la dejamos picando la semana pasada que íbamos a hablar precisamente de qué hacer para poder proteger, diría yo, me va a retar el escribano porque no es esta la figura, pero cuando uno se pone grande quiere dejar su estantería ordenadita, ¿no es cierto? Y a veces con mucho sacrificio se construye una vivienda, ladrillo por ladrillo. ¿Para qué? Para darle seguridad a los hijos también. La mayoría de los padres piensan en eso. Es un futuro para mis hijos, para que se le haga más llevadera la vida. Juan Carlos, bienvenido. Y decidir tal vez uno qué hacer y por elección propia, ¿no? Cuando estamos hablando de poner en orden la estantería. Exactamente, y poder privar, ¿no es cierto?, a tus hijos de tener que hacer una inversión después para quedarte con parte de la casa, ¿no? Y existe una figura. Sí, bueno, la figura es la donación, pero por supuesto tiene que ser decisión, como vos decías, de la persona, del titular. Claro. Es una decisión, por supuesto, voluntaria, debe hacerse una escritura pública en la que deben comparecer también los donatarios. Normalmente hablamos de los hijos, podría ser otra persona, pero en este ejemplo creo que estamos hablando de los hijos. Y déjame un segundito para decir algo importante. Cuando estamos hablando de la vivienda, de la única vivienda, es la reserva de usufructo. Es decir, elemental. Que el señor, la señora que quieren dejarle a sus hijos para evitar después una cuestión sucesoria, que se reserve el usufructo, que es el derecho a usar y gozar, es decir, a vivir o eventualmente, si en algún momento debe trasladarse a otro lugar de residencia, tiene que ir a internarse y necesita alquilar la casa, va a poder recibir la persona los frutos de esa renta proveniente del alquiler. Solamente no la podrá vender si no tiene la firma de los nuevos titulares, porque ahora la donación se acepta, la donación hay que aceptarla en el momento. Ojo, quiero, Juan Carlos Dalaglio, que hables de eso, porque hay muchas personas que donaron antes del año 2015, del cambio del Código Civil y Comercial, hicieron una oferta de donación y en muchos casos esa oferta no fue aceptada. ¿Cómo deben proceder? Bueno, si la donación, sea antes del 2015 o después, fue aceptada por los donatarios, el contrato de donación con oferta y aceptación en la misma escritura ya fue aceptada, eso está perfecto, no hay ningún problema. Lo que vos preguntás, y es muy interesante el tema, es cuando hubo una oferta de donación que no fue aceptada por los donatarios. Entonces, hoy también puede haber una oferta de donación y aceptarse después, porque están de viaje o lo que sea. La diferencia entre antes del 2015 y ahora, que es el nuevo Código Civil y Comercial, es que con anterioridad, con vigencia del Código de Vélez, la oferta de donación podía ser aceptada aún en los casos en los que el donante hubiese fallecido. Claro. Hoy, el Código Civil y Comercial establece que la aceptación de la oferta tiene que producirse en vida del donante. Y los casos en los que hubo una oferta con anterioridad, con vigencia del Código Civil de Vélez, y no fue aceptada, debe ser aceptada. Si todavía vive el donante, puede ser aceptada hoy. Si falleció, van a tener que ir a sucesión porque esa oferta no tiene valor. Me parece, ya que están en la mesa, quiero aprovecharlos, ¿no? Que es importante hablar de estos temas, que por ahí son incómodos para la mesa familiar, porque parecería que queremos hablar de un bien y no del sentimiento a la persona, que nos interesa el padre por la propiedad. Es que la gente grande se preocupa en eso. Bueno, pero para aquel que no lo tiene en cuenta, después conocemos el caso de falleció fulanito y están los hijos ahí con el tema de la herencia, que esto, que vale un montón, que decidir, que la casa.
Bueno, si se puede charlar así de manera sana, en cuestión de decidir qué hacer, que sea la persona mayor que tome la decisión y que los hijos lo acepten, viene muy bien, digamos, ahorrar ese paso después para los hijos. ¿Y qué pasa, doctor, cuando, por ejemplo, la persona mayor tiene una nueva pareja, ya de entrada de edad, o hasta decide casarse? Y no donó la propiedad y no hizo nada con la propiedad. No hizo nada. A veces al hijo se le prende una lamparita como diciendo, ¿será verdad o será que se enteró que todavía no hicimos ningún trámite? En esos casos, ¿le reciben consultas? ¿Cuál es la manera, digamos, de actuar allí? Bueno, ahí habría que analizar primero si el señor es viudo, divorciado, soltero, podría ser. Si ese bien, si fue casado en primeras nupcias, por ejemplo, es viudo o divorciado, si ese bien era ganancial de ese primer matrimonio o propio de él, porque ahí son situaciones que hay que tener en cuenta, porque si fuese ganancial de un primer matrimonio habrá que primero liquidar esa comunidad matrimonial para pensar en hacer algo si es que falleció la señora o si están divorciados, tendrán que decidir con esa primer cónyuge o primer matrimonio. Pero vamos a suponer un bien que o ya compró ya siendo viudo o ya siendo divorciado y pretende casarse o quiere casarse este señor, pero no quiere perjudicar a sus hijos en la legítima, en la herencia. Si se casa teniendo ese bien en su patrimonio, cuando fallezca, el nuevo cónyuge va a ser también heredero, porque en ese caso el bien va a ser propio de él, por lo tanto va a heredarlo en la misma proporción que los hijos. Pero si esta persona dona este bien a sus hijos antes de casarse, y cuando se casa ya no tenía este bien en el patrimonio, no quiere decir que esta persona no lo va a heredar, lo va a ser heredero, pero no va a tener ningún derecho respecto de este bien que fue donado previo a estas segundas nupcias. Pero se puede ampliar allí cómo es para poder seguir viviendo en la casa, que no me sale la palabra. El usufructo. El usufructo. Bueno, podría reservarse, por supuesto, el usufructo, que va a ser a favor de él, y en ese caso... Pero al fallecer él, si queda la señora en segundas nupcias, ¿puede ampliarse el usufructo a la mujer actual? La forma o a la pareja actual, porque estamos hablando hombre-mujer, mujer-hombre, lo mismo, ¿no? La posibilidad que habría ahí sería, obviamente, con la conformidad de los hijos, en principio, una donación a los hijos y que los hijos le constituyan usufructo a ambos, es decir, al padre o a la madre y al futuro contrayente de este progenitor. Entonces, en ese caso estarían dándole el usufructo también a esta persona. Si no es así, si el titular del inmueble le dona a los hijos, se reserva el usufructo solo para él y luego se casa, este cónyuge nuevo en segundas nupcias no va a tener ningún derecho sobre el bien y tampoco en este caso va a tener siquiera el derecho de habitación viudal que la ley establece, pero para que exista ese derecho de habitación viudal tiene que ser de titularidad del causante, es decir, del cónyuge, y si lo donó ya no es. En dos palabras, si tenés un solo hijo, querés donar la propiedad, pero se la querés donar a tu hijo y a otra persona que es la que más se preocupa por uno. Que hay casos en que los hijos están distanciados de los padres y es otra persona, un sobrino, un vecino el que se ocupa de ellos. ¿Puede hacer una donación conjunta? ¿Y al hijo lo puede sacar de esa donación o no? A ver, poderse se puede si esa donación a un tercero, que no es hijo, no es legitimario, afecta a la legítima de ese hijo. La legítima, cuando hay hijos, son 2/3. Es 1/3 el que la persona tiene disponible para darle a cualquiera. Entonces, si además de esa donación hay otros bienes y no afecta a la legítima porque ese inmueble entra dentro de ese tercio, bueno, el hijo no podrá decir nada. Si lo afecta, va a poder reclamarle a esta persona. Uy, hay tanto para hablar. Sí, ¿te parece que lo invitemos a Juan Carlos para otra vez? Pero ¿cómo no? Con mucho gusto. Hablar de testamento, que también es una herramienta muy importante. Muy bien. Bueno, espacio dedicado a las personas mayores, les hablamos, los escuchamos. Como siempre, cerramos este micro con más empatía, por favor, que es lo que se necesita. Totalmente, lo que pedimos todos los días de la vida.
Graciela, muy amable por venir. No, gracias a vos y gracias Juan Carlos Dalagre. Por favor, gracias por la invitación.